Bueno, saludos 25 de febrero de 2025. Les aconsejamos que vean los vídeos anteriores, los vídeos de los últimos días, porque hemos estado haciendo un repaso completo de básicamente lo que son las auténticas razones por las cuales, con toda certeza, esto va a derivar hacia una confrontación entre la Unión Europea y Rusia, siendo esta el nuevo gran apoderado de Estados Unidos. Esto no es fácil de entender, por eso hemos dedicado varios vídeos, y tiene que ver con un elemento que a nivel histórico siempre se ha estudiado mucho, aunque se ha explicado poco. Es decir, se ha hablado mucho de ello, se le ha dado mucho bombo, pero nunca se ha llegado a dar un análisis ciertamente adecuado de por qué ocurrió tal cosa. Nos estamos refiriendo al comportamiento del pueblo alemán, entendido así en conjunto, durante el periodo de entreguerras, especialmente desde el momento en el que es elegido ese líder de Alemania de la Segunda Guerra Mundial que no puede ni ser mencionado. De hecho, el hecho de que no pueda ser mencionado, el hecho de que haya tanto secretismo y tanta ambigüedad en torno a la figura de este político es bien significativo. Se aduce que algo muy extraño ocurrió, que fue debido a la propaganda, que fue debido a una serie de factores, que si la crisis del 29, la Gran Depresión, que si la República de Weimar, que si esto, que si lo otro. Pero una cosa sí que está clara, dentro de estos análisis se estudia mucho cómo el partido de ese líder, un partido que tampoco puede ser mencionado, porque si no, bueno, pues tenemos problemas, así que ustedes ya saben qué partido es y lo vamos a dejar así. Ese partido, para poder ganar las elecciones en Alemania, digamos que lo que hizo fue focalizar su campaña electoral en los trabajadores. Digamos que en aquella época lo que marcaba la diferencia a nivel de, digamos, contento social, paz social, como lo llaman ahora, a nivel de, digamos, coagulador del consenso, era el hecho de tener un empleo, de tener trabajo y que, digamos, que la estabilidad del Estado fuera lo suficientemente férrea, lo suficientemente sólida, vaya, como para poder garantizar una vida tranquila dentro de esos baremos. Entonces era la gran figura del trabajador industrial. Esto lo hemos estado viendo en los otros vídeos. Es muy importante, puesto que esos imperios, como por ejemplo el Imperio Alemán, se habían fundamentado precisamente en la producción industrial, se habían focalizado en ello y por eso precisamente tenían la necesidad de hacerse con territorios, es decir, con recursos. En esos territorios había recursos y había también ese espacio vital que serviría, en este caso concreto de Alemania, para poder, digamos que cumplimentar su proyecto. Un proyecto que, como hemos visto en los vídeos anteriores, era una reinterpretación del proyecto sacroimperial de la civilización de la cristiandad, lo que se llamaba la cristiandad, la civilización occidental, la última civilización occidental, puesto que la modernidad es una civilización al revés, como decimos en este canal. Entonces, con todo esto en la cabeza, hay que hacer digamos que una necesaria observación. Si precisamente el focalizar en esa bolsa de votantes, focalizar precisamente un proyecto que después de hecho iba a redundar en conseguir esos objetivos, si eso fue lo que llevó de hecho a que Alemania pudiera fortalecerse lo suficiente como para plantear digamos, esa expansión necesaria para obtener ese espacio vital, lo que tenemos ahora no está tan lejos de eso. Cambien ustedes lo de tener un trabajo por tener una paga, una prestación social o lo que sea. Cambien ustedes la focalización del voto en vez de en trabajadores precisamente en lo que más abunda en Europa, que son sobre todo pues, personas que ya se han jubilado y que perciben algún tipo de prestación social, dentro de un sistema, digamos, organizado ex professo. Es decir, no se puede vivir dentro de los estándares de vida de lo que es esta civilización mal llamada civilización occidental, no se puede vivir
sin tener esas prestaciones. Es decir, es un sistema que antes se llamaba del estado del bienestar, en el cual no es la capacidad industrial la que llama la atención, como en la Segunda Guerra Mundial, sino la capacidad de servicios, el sector servicios, como le llaman. Si tenemos todo esto en consideración y observamos las noticias que vamos a mostrar ahora, los análisis y las noticias que vamos a mostrar ahora, quedará muy, muy claro por qué razón está ocurriendo todo lo que está ocurriendo, la manera en la que está ocurriendo y por qué razón concluimos que no va a haber más que una continuación de la guerra contra Rusia, solo que ahora el proxy no va a ser solo Ucrania, sino que va a ser toda la Unión Europea. Es algo muy grave, somos conscientes de ello, pero digamos que estamos obligados por un sentido de responsabilidad y de honestidad intelectual a decirlo. Así que vamos allá, vamos adelante. Fíjense, el señor Larry Johnson nos dice que Trump y Europa, se refiere a la Unión Europea, han fracasado a la hora de darse cuenta de que Rusia tiene voto. A ver qué es lo que quiere decir Larry Johnson. Fíjense, él destaca ya rápidamente las declaraciones del viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. Ahí está mal escrito. Ryabkov se llama. Fíjense lo que dice Ryabkov. Estamos viendo que Estados Unidos pretende tranquilizar a Rusia, apaciguar a Rusia en el corto plazo. Y que está llevando a cabo resoluciones que no tienen sentido, gestos vacíos y promesas de buena fe. O sea, fíjense, Ryabkov está diciendo que están viendo todo esto que está ocurriendo, todo esto, lo que está ocurriendo con Estados Unidos, todo este proceso de paz, que si el alto el fuego, que si Donald Trump ya es bueno, que si ahora ya todo va a ir bien, que todo es precioso. Ryabkov en persona está diciendo que no se han dejado engañar por eso. Dice, hemos visto esto antes. Y hasta que algo concreto ocurra por parte de Estados Unidos, nos mantendremos pesimistas. Es decir, que Estados Unidos no ha movido nada concreto, ha hecho un gran espectáculo. Eso sí, de hecho los estadounidenses son grandes, muy, muy grandes, muy, muy buenos en el espectáculo. Pero aparte de eso no han hecho nada. Y esto es la visión del viceministro de Exteriores ruso. Entonces, fíjense, todo esto en el contexto de que hoy mismo, mañana mismo, en cuestión de horas va a haber un nuevo encuentro entre Rusia y Estados Unidos en ese mismo sentido. Pero ya lo ven, nada concreto, no hay nada concreto. Hemos estado viendo ayer al señor Macron con el señor Trump. Menudo show que se gastaron allí. Primero hubo un circo de que no fue recibido Macron. Después hicieron una rueda de prensa en la que Macron sonreía de forma grotesca, parecía uno de esos payasos grotescos de las películas de terror de Hollywood. Se hacían tocamientos, que si el otro, que si no sé qué. Macron le dijo a Trump que no, señor, que no era verdad eso de que los europeos habían entregado solo préstamos a Ucrania. Macron dijo que no. Una parte se le pagó, se le entregó sin más, como donativo. Y solo otra parte y tal, y metió con calzador ahí también los fondos rusos congelados. Es decir, todo esto no es más que una gran maniobra de distracción, tal y como llevamos diciendo en este canal desde que Donald Trump accedió al poder y de hecho incluso antes. Hay una gran maniobra, una maniobra necesaria porque Estados Unidos ha encajado una derrota estratégica en Ucrania. Esto, obviamente, cualquier persona con un mínimo de conocimientos a nivel militar lo entiende perfectamente y fácilmente, y obviamente debían hacer algo que solventase el asunto. Fíjense que se le ha preguntado también al presidente de Finlandia, se le ha preguntado cómo se supone que se va a garantizar la seguridad de Ucrania. Era una pregunta pertinente, puesto que el señor finlandés, el señor presidente de Finlandia, Stubb se llama, si mal no recordamos, estaba diciendo que, de forma muy eufemística, por supuesto, pero estaba diciendo que había que obligar a Rusia, fíjense lo que acabamos de leer de Ryabkov, había que obligar a Rusia a que aceptase que Ucrania tiene derecho a meterse tanto en la Unión Europea como en la OTAN.
Ojo con esto. Entonces, a la pregunta de cómo se supone que iban a garantizar la seguridad de Ucrania, dijo que por tierra no, que mejor por aire y por mar. Por aire se refería a drones y por mar se refería, bueno, estos misteriosos cortes de cables en el Báltico, por ejemplo, o las misteriosas explosiones de buques rusos en el Mediterráneo. Esos solo son unos ejemplos que ponemos nosotros aquí de manera totalmente inocente. No queremos decir nada. Entonces, si tenemos todo esto en cuenta, pues ya vamos entendiendo un poco más. Esto es complejo de entender, somos conscientes de ello, pero es necesario que hagamos un esfuerzo porque se nos está conduciendo, insistimos, a una guerra en la cual básicamente la UE, la Unión Europea, lo que haría sería continuar, de forma complementaria con lo que resta de Ucrania, continuar ese esfuerzo de guerra, el cual se supone que lo que va a hacer es llevar a Rusia a un punto en el que no le compense continuar con esa guerra. Lo llevamos diciendo todo esto durante todo este tiempo que llevamos con el canal. Hace unos meses dedicábamos algunos vídeos a la cuestión estratégica y veíamos, además citando a oficiales rusos e información occidental, veíamos cómo la idea es cerrar el Ártico para que los rusos tengan dificultades en el comercio por esa vía, cerrar el Báltico, esto incluso hace poco trajimos aquí a colación a Patrushev, que decía exactamente eso, y cerrar el Mar Negro. Por supuesto, fíjense lo que está pasando en Siria. Después del colapso, fíjense cómo hay ahora ciertas facciones que se están acercando a Israel. Se están acercando a Israel. Israel, de facto, se está anexionando un buen trozo de Siria. Incluso ha habido declaraciones de Netanyahu al respecto diciendo que no van a abandonar las nuevas zonas que están ocupando. Algunos pensaron que esto no iba a ocurrir, puesto que Israel no tiene capacidad militar como para mantener tanto territorio. Pero eso es irrelevante. Volvemos a citar al señor finlandés y volvemos otra vez sobre la base de lo que decíamos de lo que ocurrió en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo vamos a traer a colación ahora. Pasamos a la siguiente noticia. Fíjense lo que dicen aquí. Es El Economista. ¿Una mega inversión de defensa que salve a la Unión Europea del estancamiento? Casi todo el gasto puede irse fuera de Europa. ¿Cómo no va Estados Unidos a utilizar a la Unión Europea como proxy cuando es el negocio del siglo? Fíjense, los puntos destacados. El 80% del gasto que la Unión Europea proyecta hacer, ya está hablado, ya está hecho, ya está dicho y redicho. El 80% de ese gasto va para importaciones y solo emplea el 0,3% de la fuerza laboral en la Unión Europea. Porque aquí ya no tenemos un sistema como en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial donde prima la industria, sino los servicios. Pero no es ese el quid de la cuestión. El quid de la cuestión es ¿dónde está el consenso? ¿En la industria o en los servicios? ¿Dónde está el consenso? ¿En tener un empleo o en tener una paga? ¿Dónde está el quid de toda la cuestión? Y, en última instancia, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? El dinero real, no el dinero especulativo, sino el real. Los recursos reales. Segundo punto. Algunos creen que puede impulsar el PIB un 1,5%. Por supuesto, después ya dicen que bueno, que eso sería un caso ideal, que en realidad no sería tanto, que en realidad esto y lo otro. Y el tercer punto. Pero una industria fragmentada puede condenar incluso a un impacto negativo. Es decir, sí, un 1,5%, esto es una bicoca, esto es jauja, pero al final, ojo, porque puede acabar resultando en PIB negativo. Vale, esto por un lado. Y ahora fíjense lo que tenemos por el otro. Lean bien. Esta noticia es de hoy, de la agencia Europa Press, sección de economía. El Bundesbank, es decir, el Banco Central Alemán, pierde casi 20.000 millones en 2024, los mayores números rojos de su historia. La locomotora alemana. La base de financiación de todo el sistema europeo. Eurosystem. Si ven ustedes por ahí imágenes, verán Bundesbank y debajo ponen Eurosystem. El Eurosystem se va para abajo.
El Bundesbank, el Banco Central de Alemania, cerró el ejercicio 2024 con pérdidas por el importe de 19.153 millones de euros, que suponen el primer resultado negativo anotado por la entidad desde 1979 y los mayores números rojos desde su fundación. Desde su fundación, 1957. No obstante, el Banco Central germano ha precisado que las pérdidas de 2024 rondaron 19.800 millones de euros, frente a un resultado negativo inicial de 21.600 millones en 2023, aunque entonces la entidad logró compensar estos números rojos al utilizar completamente la provisión para el riesgo general, así como algunas reservas para compensar las pérdidas. Es decir, que ya no hay reservas, ya no hay provisión de nada, solo hay números rojos. Eso es lo único que hay. Sin embargo, para el ejercicio 24, las reservas restantes ascendían a apenas 700 millones de euros, 700, disponibles para compensar parcialmente las pérdidas contabilizadas que finalmente resultaron en 19.153 millones de euros. La locomotora, ¿oyeron? La locomotora, ya ven cómo está la locomotora. Está perfecta. Después el artículo continúa, por supuesto, diciendo que no, hombre, no, que no hay que exagerar, que todo está perfecto. Si todo va muy bien, si todo va estupendo, pero no ven ustedes que todo va perfecto. No ven que sale el sol y los pajarillos cantan. Y una vez que terminan de eso, nos sueltan esto. El Banco Central Europeo, ahora ya no estamos hablando del Bundesbank, sino del Banco Central Europeo, registró también al cierre del ejercicio 24 las mayores pérdidas de su historia, tras contabilizar números rojos de 7.944 millones de euros, lo que supone sextuplicar las pérdidas, 1.266 millones, anotadas en 2023, y acumular 2 ejercicios consecutivos en negativo. ¿Se preguntan ustedes por qué están los políticos europeos tan raros? ¿Por qué están constantemente desafiando a Rusia? ¿Por qué hemos tenido ese espectáculo de ayer en la ONU? ¿Se preguntan ustedes por qué Ryabkov dice lo que dice? ¿Se dan cuenta ustedes de por qué al principio del vídeo hablábamos de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y dónde estaba el foco de consenso? ¿Se dan ustedes cuenta? Esto es lo que de verdad es importante para entender todo esto. En una sociedad, en una civilización, donde lo único que importa es el dinero no está. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué podemos hacer? Podemos sencillamente decir, señores, estamos en quiebra, o podemos decir que hay que garantizar las garantías de seguridad de Ucrania, que hay que rearmar a Europa y que, bueno, todo eso va a redundar en que, ahí está, el 80% del gasto va a ir a Estados Unidos mayormente. Pero aún así hay que hacerlo. ¿Por qué? Bueno, plantéense ustedes, ¿cómo se va a garantizar la paz social? Hablábamos de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, lo que hizo aquel partido que ganó las elecciones fue, antes que nada, garantizar la paz social. Garantizaron la paz social haciendo lo que hicieron. Consiguieron contentar a esa clase trabajadora de un sector industrial. Y todo ello redundó en un proyecto, como hemos estado viendo en los vídeos anteriores, en un proyecto estratégico que bebía de la noción sacroimperial para tratar de legitimar una expansión del espacio vital. Esto es así, en síntesis. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué es lo que tenemos ahora? En realidad tenemos una música muy parecida, solo que en vez del sector industrial, póngale usted el sector servicios. En vez de contentar a la gente con, por ejemplo, las medidas que se tomaron en aquel entonces, lo que hacemos es contentar a la gente mediante otros elementos que, de hecho, se adecúan mejor a ese sector servicios y a ese tipo de población. Una información tendenciosa, tengan en cuenta que el señor Álvarez, el ministro de Exteriores español, acaba de decir hoy que es necesario que dentro de ese gran plan de militarización de la Unión Europea se preste especial importancia a la desinformación. Entonces, la comidilla, lo que va a coagular el consenso, va a ser una información creativa. Vamos a dejarlo ahí. Lo que se hace es
llenar todo el espacio mental de los europeos con información creativa. Información creativa. Y esto obviamente va a distraer la atención sobre un hecho que está ahí, que de momento aún siguen informando de ello, porque la creatividad informativa todavía no ha llegado al punto al que el señor Álvarez le parece idónea, pero una vez que llegue, pues ya dejarán de informarnos de esto. Pero de momento aún nos informan de esto. Es decir, la Unión Europea está en quiebra absoluta. La locomotora alemana es un desastre. ¿Qué pasa? Que los números todavía dan, claro, los números todavía dan gracias precisamente a la contabilidad creativa, sostenida a su vez en una estadística creativa, lo cual a su vez redunda sobre unos políticos muy nerviosos que en cuestión de horas viajan a Estados Unidos, a Europa de nuevo, a Kiev, se reúnen allí, se reúnen allá, le pregunta a este, le pregunta al otro. ¿Por qué será? ¿Por qué tanto movimiento y tantísima prisa? Quizá porque la contabilidad creativa y la estadística creativa están a punto de hacer crack. Y cuando llegue ese punto, más conviene tener algo que ofrecerle a la ciudadanía. Una información creativa que ya se lleva creando desde estos últimos años, pero que ahora está como repuntando, una información creativa que va a redundar, pues vaya, en que básicamente la Unión Europea va a ser el próximo proxy, el próximo apoderado de Estados Unidos en la guerra contra Rusia. El señor Trump acaba de aprobar unos fondos que habían quedado paralizados, congelados o algo así, para compra de armas para Taiwán. El señor Trump, acaban de escuchar a Ryabkov, lo vamos a volver a traer al caso, ahí está. No hay hechos concretos, no hay nada concreto, solo palabrería. Entonces, ¿qué es lo que se está esperando aquí? ¿Por qué estaba tan sonriente Macron? ¿Qué está haciendo hoy Starmer en Washington? Se supone que ahora mismo estará allí en Washington hablando con Donald Trump. Los británicos ya han movido ficha. Ya hemos hablado en los vídeos anteriores cómo están haciendo otra vez lo de Churchill. Otra vez están maniobrando para volver otra vez sobre Rusia. Fíjense que todo esto redunda precisamente en eso. Fíjense que al final lo que está ocurriendo es, desde que se cambió de administración en Washington, es toda una gran maniobra de distracción, para básicamente terminar en el mismo punto de partida, que es la imposibilidad de admitir una derrota total en Ucrania. Esa derrota militarmente ya es un hecho. Políticamente, fíjense cómo tratan de trampearlo ya como sea. Zelensky no tenía legitimidad. Hoy ya dijeron que sí que la tiene, que ya no pasa nada. No hay que hacer elecciones, no hay que hacer nada. Es decir, todo se está improvisando en el último momento, todo va en esa línea. Ucrania realmente está en serios aprietos. La Unión Europea, como se puede ver también, fíjense, la entidad presidida por Christine Lagarde explicó la semana pasada que la aplicación íntegra de la provisión de 6.620 millones de euros para riesgos financieros, redujo las pérdidas del ejercicio 2023 a 1.266 millones, mientras que en 2024 esta provisión no permitió cubrir pérdidas, ya que su saldo era cero. Es decir, que no estamos ante algo nuevo. Es algo que ya se llevaba viendo desde 2023, en realidad desde antes, cuando ocurrió aquella misteriosa enfermedad. Pueden ustedes estar seguros de que ocurrió por algo, más allá del bichejo en cuestión y de los caprichos de la expansión y todas esas cosas y todas esas palabrejas. Más allá de eso, las medidas que se tomaron, el hecho de que se facilitase el endeudamiento masivo, más masivo aún de lo que ya venía haciéndose antes, todo ello ya daba a entender que estábamos caminando hacia esto. Ahora ya estamos en esto y, casualidad, resulta que Europa busca enfrentarse nada más y nada menos que a Rusia. ¿Qué cosas, no? A pesar de que Estados Unidos no quiere, o al menos dice oficialmente que no quiere. Entonces está todo muy claro, ¿no?
Concluimos diciendo que si en Alemania, en aquellos años inmediatamente anteriores a la Segunda Guerra Mundial, necesitaba también inventar algo, la Gran Depresión, la crisis de la República de Weimar, todo lo relativo a las reparaciones exageradamente altas de guerra por la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera, daban como resultado la necesidad de inventar algo grandioso, algo sublime que pudiese enmendar la plana. Ahora mismo, señores, estamos en una situación análoga. No es la misma, claro que no, pero es análoga. Es análoga. Así que cuando les vendan a ustedes, y lo van a hacer, lo maravilloso que va a ser enviar tropas a Ucrania, ahora mismo están diciendo que solo serían de paz, que solo después de un alto el fuego, pero al mismo tiempo el presidente finlandés ya decía hoy mismo que no van a aceptar que Ucrania no entre en la UE y en la OTAN. Obviamente esto solo significa guerra. Y cuando le preguntan acerca de cómo van a hacer para garantizar la seguridad ucraniana, pues él responde simpático: por aire y por mar. Por tierra no. Por tierra no. Solo por aire y por mar. Por aire con drones, muchos drones. Drones. Y por mar, pues ya lo ven. Esa estrategia de cortar de alguna manera, de forma creativa, siempre creativa, el corte de los cables misterioso, corte de cables en el Báltico es bastante creativo si lo piensan, pues de alguna manera creativa cortar las salidas al mar de Rusia. Ya pueden ustedes hacerse una idea de a dónde conduce todo esto y cuáles serían las necesarias medidas que realmente habría que tomar. La primera de todas es sencillamente insoportable para la mentalidad de la época y es reconocer el fracaso de la modernidad. La modernidad no para de llevar una y otra vez a la guerra, además a la más alta escala, por razones que hemos estado explicando en los vídeos anteriores, de civilización. Se busca algo sublime, algo grandioso que tape las consecuencias de lo que es un capitalismo salvaje, una absurdidad absoluta a todos los niveles, una falta absoluta de principios y de valores, como dicen los orientales, tradicionales. Aquí prefieren decir morales, llámenlo ustedes como quieran. Es decir, la modernidad ha fracasado, pero esto no se quiere aceptar porque se piensa o se asocia la modernidad con la vida. Es decir, solo se puede vivir de manera moderna, solo así es aceptable la vida. Entonces acaba produciéndose esa ansia de lo grandioso, de lo sublime, y entonces se va hacia lo civilizatorio. Y por eso tenemos a la Unión Europea pasando de ser un proyecto de paz a un proyecto de guerra, porque resulta que hay que defender lo sublime, y hay que defenderlo en unos términos o en un contexto, como ustedes prefieran, de lucha por la legitimidad última del poder. Rusia no tiene legitimidad del poder. Rusia no. La Unión Europea sí. Estados Unidos también. China no. El mundo islámico, mucho menos. Cualquier otro, nada, hombre, olvídate. Esto es la realidad que hemos estado explicando durante todos estos vídeos. Recuerden que hoy tenemos clase, así que también volveremos a, sobre todo esto, volveremos a ver todo este aspecto que llevamos explicando en los últimos vídeos desde ese punto de vista que hacemos en este curso de proyecto educativo. Ya saben, háganse miembros de estudios tradicionales si quieren seguir el curso completo, pero hoy haremos una vez más un directo para todos en el cual trataremos estos asuntos desde ese otro punto de vista, lo cual ayuda a entender mucho mejor este tremendo galimatías. Así que no se equivoquen, se van a ver muchas cosas, se van a ver muchas declaraciones, muchos eventos y muchas historias para aquí y para allá. Pero lo que hemos dicho en este vídeo y en los anteriores obviamente va a permanecer ahí. Porque la realidad al final es la realidad. Y nos pongamos como nos pongamos, no hay forma de modificar aquello que es de hecho lo que produce para bien o para mal esas cosas que después nosotros conceptualmente en nuestras mentes pues traducimos a esos términos, ¿no? De sector servicios,
estado del bienestar, prestaciones sociales, dinero. El dinero, en última instancia, debe venir de algún lugar. Y cuando las cosas no están organizadas de forma que un área geográfica concreta pueda garantizar el suficiente dinero como para hacer coherente la vida a nivel social, político, cultural, económico, dentro de ese ámbito, pues entonces hay que expandirse a otros ámbitos. Esto es así. Esto es la esencia misma del proyecto moderno. Esto es la esencia no solo del mercantilismo, que por supuesto que sí. Es la esencia también de toda esa ideología que va a ir saliendo en sucesivas oleadas, tanto por la izquierda como por la derecha, y que siempre es conducente a la universalización del globo, pero para optimizar el proceso siempre en ese área geográfica que en primer término lanzó todo el proyecto. Faltaría más. Es decir, es un burdo fraude, una burda tomadura de pelo. Es necesario reconocer el fracaso de semejante proyecto, de semejante monstruosidad, y entender que es absolutamente necesario plantear las cosas desde otro punto de vista. Desde un punto de vista, por ejemplo, como plantean los orientales, un punto de vista multipolar, donde digamos que esas perspectivas que se daban en un centro geográfico concreto se den en todo el mundo. Las perspectivas deberían ser iguales para todo el planeta y no con unos mejor que otros, obviamente todo ello redundando en ideologías a su vez asociadas a concepciones científicas o supuestas tales que con la excusa de plantear, de hecho, en leyes naturales, en realidad lo que hacen es justificar el viejo elitismo que se transformó a sí mismo en todo ese proceso moderno, el protestantismo, las diferentes revoluciones, la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, pero que en realidad es lo mismo de siempre. Entonces, es algo demasiado grande como para entenderlo en simplemente unas pocas frases. Es algo demasiado complejo, pero al mismo tiempo reconocerán que es sencillo. Se trata simplemente de vivir de otra manera, de vivir sin que sea a costa de otro. Al final se reduce a eso, simplemente a eso. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Como ven, aquí llevamos a cabo un trabajo serio y responsable acerca de las auténticas causas de todo lo que está ocurriendo en el mundo. No se equivoquen, en la medida en la que sigamos sin reconocer el fracaso de la modernidad, esto va a ir a más y a más y a más. Hemos estado viendo aquí las razones que empujan a que los procesos se produzcan. Lo hicieron en el pasado y lo siguen haciendo ahora en base a la misma lógica. Así que, ya saben, toca reflexionar de manera muy profunda y hacer un planteamiento aparte de este proyecto moderno. Nos pongamos como nos pongamos, solo lo que se aparte de esta locura podrá tener futuro. Lo dejamos ahí, ya saben, dentro de unas horas tenemos clase, así que nos vemos entonces. Venga, un saludo muy grande para todos.